Bueno, pues nos encontramos en el Castillo de Carcelén, en la sede de los Archivos Españoles de Cetrería, que hoy inauguramos precisamente, con Andrés López. Andrés López, a quien Marcel Parmentier, mujer de Rodríguez de la Fuente, calificó como el músculo de la cetrería, ¿no? Bueno. Y aparte de cetrero, cazador, que no siempre cetrero y cazador va de la mano, naturalista, autor y fotógrafo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde naciste? Nací en las afueras de Valencia, en un pueblo que se llama Chiribella, porque mis padres eran emigrantes de una aldea de Cuenca, donde resido actualmente, y circunstancialmente pues nací allí. Pero todos mis vínculos procedían de esta aldea, y en cuanto tuve un poquito de oportunidad, me fui allí, me busqué las oportunidades laborales para poder practicar la cetrería tranquilamente en un marco natural adecuado, y desde muy pronto, bueno, aún viví 29 años en Valencia, pero en cuanto pude vivir, en cuanto nació mi hijo, con 12 días, mi hijo que hoy tiene 28 años, nos instalamos en Casillas. ¿Y cómo un niño, un chaval que vive en una zona, digamos que industrial o urbana, se apasiona por los rapaces, supongo que primero, y después por la cetrería? Pues yo, al proceder de esta zona del sur de Cuenca, el norte de Valencia, todas las raíces las teníamos allí, y viajaba cada fin de semana o cada día que tenía libre con mis padres al campo. Mi abuelo era guarda rural, era muy cazador, era un bichero total de estos que hay en los pueblos, que controlan cada mata, cada especie, que lo saben todos los animales. Pues mi abuelo tuve la suerte de que fuera este elemento, y desde pequeñito pues salía al campo con él. Entonces desde bien pequeño estaba acostumbrado pues a ver nidos de águilas, a ver águilas en casa, a todo esto. El día que lo descubrí en televisión a través de un programa de El Hombre en la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, que había una alianza posible entre las aves rapaces que me fascinaban en el campo y la caza, que había una comunión, una posibilidad de contacto, pues decidí lanzarme de lleno en cuanto pudiera. Fui aprendiendo lo que pude para dirigir mis pasos a la cetrería. Todos tenemos maestros. Además, ya te adelanto que tenemos maestros comunes. Sí. De hecho, hasta leímos por primera vez, en el libro de cetrería leímos el mismo, el de Pedro López Ayala, ¿no? Sí. Que era el más accesible y más asequible en aquella época. ¿Qué maestros tuviste, qué contactos tuviste con sus primeros cetreros? Sí. ¿Fueron todos positivos? Sí. ¿Fueron otros más negativos? Sí. Pues los inicios fueron duros, porque estaba aislado, en aquel momento no tenía contacto con otros cetreros, e intentaba conseguir información de libros. Yo leía mucho, leía de todo, sobre todo de cosas de animales, etcétera, pero no encontraba nada de cetrería. Y cuando era bien pequeñito, cuando salía de la escuela, veía un Land Rover con 3 halcones en un alcabaz, en una cesta preciosa, encaperuzados, y allí pasaba las horas pegado al cristal esperando que apareciera el cetrero y que me informase de cómo podía aprender aquello, y el cetrero no llegaba nunca, y yo me tenía que ir a casa a comer puntualmente y no podía esperar más. Iba a casa, volvía otro día, la misma operación, y allí nunca aparecía nadie. Pero un día vi un coche el mismo coche en otra calle, y le monté una guarda en toda regla hasta que apareció el cetrero. En este caso, el primer cetrero que vi en mi vida era Martín Granel. Llegó y le dije, por favor, un niño pequeño, ¿cómo se puede ser cetrero? Me miró así y dijo, eso no se puede ser. Cerró la puerta del coche y se marchó, y me quedé igual que estaba o peor. Vi que era un mundo muy hermético, muy difícil, y bueno, pues no me resigné, seguí buscando, y un buen día contactaron conmigo otros cetreros. Los primeros cetreros que contactaron conmigo fueron Jesús Pló y Juan Marza. También Ricardo Ripollet venía con ellos, que son unos cetreros de Castellón, y ellos me facilitaron unas fotocopias del arte de cetrería de Rodríguez de la Fuente. Esa noche yo no dormí, me lo devoré entero el libro, y ya se encendió una bombilla en mi cabeza. Había un montón de respuestas a un montón de preguntas. A partir de ahí, de manera autodidacta, comencé. Y paralelamente ya conocí a maestros de la talla de Enrique Fernández González, etc. Previamente, un día asistí al Safari Park de Vergel,
y vi volar los halcones allí a Mariano Manzanares. Nunca había visto volar un halcón adiestrado, hasta que vi los de Mariano me quedé, vamos, hechizado. Le ayudé a volar un cernícalo porque pidió a alguien del público y antes de que levantara alguien la mano yo ya había saltado en una especie de coso taurino. Yo había saltado a la arena y ya estaba allí para ayudarle. Me encantaba y me quedé impregnado de todo aquello. Y a partir de ahí, pues ya fui conociendo a otros cetreros, como te decía, a Enrique Fernández González o a cetreros de talla. Y ya iniciamos casi de manera paralela unos cuantos halconeros de Valencia o de esta radio. Pues recuerdo que en aquel entonces nos movíamos Guillermo Torrent, José Luis Román, José Luis Ortiz, salíamos juntos a cazar, o bien veníamos a Albacete, o íbamos a mi pueblo, íbamos a Cuenca, íbamos a la zona de Sarrión, en Teruel. Salíamos 1 o 2 veces a la semana ya con halcones a cazar. Generalmente en aquella época urracas y cornejas, que es lo que vamos, fue el inicio un poco. Yo empecé cazando con azor, pero enseguida me pasé también paralelamente con los halcones y empezamos con los córvidos. También te iniciaste en la cetrería asociativa, en las asociaciones de cetrería, ¿no? Sí. Fuiste miembro de la Asociación Española de Cetrería, sí. En un momento además donde era todo muy diferente ahora. Había que pasar los exámenes previos, primero un cernícalo, examinabas, luego un azor, examinabas y por último halcón. Sí. Todo eso cambió cuando entran en el juego las autonomías y se empiezan a crear asociaciones autonómicas, que además era con mayor acceso, más fácil acceso a aves rapaces que, recordemos, no se criaban en cautividad, eran pájaros la mayoría de las veces de recuperación bastante tocados, y que además había que esperar 3, incluso 4 años, 5 años en conseguir un halcón. ¿Cómo recuerdas aquella época, aquella espera, Fue complicado hasta que llegaron los primeros halcones de cría en cautividad, que ya pudimos comprar libremente en el mercado. Nos movimos mucho para conseguir los primeros de Alemania, de Austria, de donde criaban. Pues hasta que llegó ese momento fue complicado porque había que asociarse en una asociación regional o autonómica y normalmente los puestos estaban copados. Es decir, se había una serie de permisos, la directiva y allegados copaban esos permisos y el socio que entraba nuevo nunca tenía acceso a esos pájaros o era muy difícil. A veces se podía acceder a través de un pájaro que hubiera manejado otra persona, ya se hubiese o cansado o hubiese evolucionado otro pájaro y ese hubiese quedado libre. Y a lo mejor por ahí pues podían manejar un pájaro. Fue una época en la que se quería y no se podía, hasta que por fin pues llegó la cría en cautividad y todo cambió radicalmente. Yo estuve en la Asociación de Halconeros, en el Club de Halconeros de Cuenca, la Asociación de Halconeros de Cuenca, luego fundamos la Asociación de Halconeros del Mediterráneo, y estuve siempre en la Asociación Española de Cetrería y posteriormente ya pasé a AICA, la Asociación Española de Cetrería y Conservación de la Ramaca. Y de repente te da por hacer un tratado de cetrería. Bueno, no tan de repente, o sea, ahí ya había pasado un proceso de aprendizaje creo que serio y ya tenía una experiencia. Me di cuenta de, bueno, pues había cazado con azores, había cazado con gavilanes, había cazado con esmerejones, había cazado con halcones, había cazado por altanería, había cazado de mano por mano, o sea, ya tenía una experiencia, era muy joven, pero tenía una experiencia. Y había escrito en prensa intentando aclarar algunos puntos que no veía claros o facilitar el camino a otros chavales que empezaban, como cuando yo empecé que no había información, pues tampoco en mi época había demasiada. Hice algunos artículos en prensa y alguien me dijo que por qué no sentaba todo eso en un libro, que estaría bien. Y me lo planteé y me animé y lo hice. Y hice un pequeño libro de cetrería, modesto, en el que intenté aclarar algunas cosas que veía que no estaban muy claras en otros libros o que era necesario adaptarlas a los nuevos tiempos de aquel entonces. Sí, además es un libro que a mí personalmente me llamó mucho la atención. En un momento en el que años anteriores Enrique Fernández González sacó su libro El noble arte de la halconería, que es una pasada de libro, muy buen libro. Y desconocido por mucha gente. Sí. Gil Cubillo sacó el suyo, bueno, se aportaba también algunas cosas, pero el tuyo queda
con una dimensión del arte de cetrería actualizado. Yo creo que sobre todo por el estilo de escribir, ¿no? Tú tienes un estilo muy fluido, muy tuyo de escribir, muy personal, que luego hemos visto en muchas revistas, ¿no? como en Federcaza, donde has colaborado principalmente. Muchos años, sí. ¿Cuántos años has estado? ¿Cuántos artículos habrás sacado? No sabría decirte, igual te digo 20, pero sí, en torno a, no sé, muchísimos números, muchos artículos. Ya me resultaba difícil el hablar de cosas que no hubiese tocado con anterioridad, era complicado. Y posteriormente, ya siguiendo tu trayectoria como autor, sacaste el libro que tenemos aquí, Cetrería Lances en Alas del Viento, que es un libro de cetrería atípico. Sí. Porque es un libro en el que tú vuelcas es casi una autobiografía, pero no cronológica quizás, o no, pero que sobre todo aquí se ve la esencia de lo que es un cetrero. ¿Dónde sale la idea de sacar un libro así diferente al resto del libro de cetrería? Pues estuve muy tentado de no hacerlo nunca, porque como bien dices era algo muy personal. Era un montón de recuerdos o un montón de anécdotas. Y yo creía que no procedía a hacer algo tan personal, pero el círculo más cercano me animó a hacerlo. Y pude, pues, con cierto trabajo, encontrar no solo el hecho de redactar o de contar estas historias, sino leer entre líneas por qué se habían hecho así determinados lances o se había adiestrado de este modo un halcón. Es decir, hay mucha cetrería entre esas líneas que no solo son unas historias, aunque son unas historias, pues parecido a una autobiografía, que realmente es la autobiografía de 20 y tantos animales, entre perros, halcones, caballos, etc. Y lo que hay, si se sabe leer entre líneas, es mucha información de por qué un improntado en este caso, por qué un parental en este otro, cómo se ha hecho volar a un altanero así, o por qué ha destacado de esta manera en competición, y al mismo tiempo narra las etapas, no solo las mías personales, sino las de la cetrería, en la historia reciente de la cetrería española, por donde se ha ido moviendo la cetrería. Otro aspecto tuyo interesante es que nunca te ha dado miedo pegar el salto en pro de la cetrería, donde, como bien dices, dejas una vida urbanita y más cómoda, una vida más dura en el campo, pero es una tónica que tarde o temprano los cetreros sobre todo los cetreros de esta generación vamos tomando, y te sale la oportunidad de irte a Emiratos Árabes Unidos a trabajar como halconero cuando no todo el mundo trabajaba como halconero allí. Sí, en aquellos años empezaba entonces a moverse algún español para centros de cría allí, y bueno, dio la casualidad de que yo ya había escrito algún libro, había escrito bastantes artículos, pero en aquel entonces yo estaba moviéndome mucho en los circuitos de competición, cosa que he dejado totalmente. Pero en aquel entonces estaba muy metido en los circuitos de competición. Fue necesaria la competición en aquella etapa, pues la cetrería anduvo prohibida desde el año 79 y no teníamos otra vía de escape, no nos dejaban cazar y no había otra vía de escape que adscribirse al Consejo Superior de Deportes, proponer la cetrería como una actividad deportiva y tener unos permisos especiales para poder entrenar en el campo de los halcones y demás. Entonces no nos quedaba otra que competir, sí o sí. Y además había que hacer ver al resto de la sociedad que la cetrería no era algo masivo, no selectivo, sino todo lo contrario. Y esa etapa creo que se consiguió y que la competición llegó a brillar. Hubo unos años muy bonitos, en el que había mucho estilo, había mucha compenetración en el manejo de los perros. Había un circuito, a una competición podíamos asistir a lo mejor 60 participantes de algunas modalidades en rondas de 3 rondas. Era preciso pasar 3 rondas para clasificarse. Yo he visto posteriormente competiciones de una modalidad en la que acuden 6 a la final. 6 al año siguiente son los mismos 6 que cambian. No, la competición entonces era algo que había que pulir muchas cosas y hacer las cosas muy finas para poder llegar a una final o algo así. Entonces, en aquel circuito de competición, pues quieras que no, te ven competir, te ven moverte, leen tus artículos, etcétera, y bueno, pues se iniciaron contactos
y me contactaron como a otros halconeros para ir a Emiratos. Estuve colaborando breve tiempo en un proyecto de cría muy importante. Para mí fue una experiencia muy bonita a todos los niveles, pero yo no soy un halconero para vivir el fin de semana irme a los centros comerciales o irme a la piscina del gimnasio. Yo soy feliz sacando a mis perros por la tarde, o paseando con mi familia, o yendo a hacer fotos al campo. Es decir, aquello yo lo echaba mucho de menos y vi que no era la vida que creo que me iba a colmar. Aunque sí, hay mucha cetrería, muchas posibilidades económicas, de desarrollo, pero no iba conmigo. Soy una persona, donde ha habido dinero, yo siempre he estado en el extremo opuesto. Sí, bueno, me suena. Aún así, practicaste cetrería allí, nos he visto un halcón y... Sí, el tiempo que estuve, pues manejé algún pájaro. Había un zoco impresionante de halcones, tenías la oportunidad de ver sajines de todos los tamaños, desde los más chiquititos. Yo compré en el zoco un halconcito de 300 y pocos gramos, una preciosidad, y había halcones de 1,2 kilos impresionantes que venían de la estepa, de donde viniesen, de Mongolia o en aquellos años. También tuve un híbrido nacido en el centro, pero bueno, los manejé el tiempo que estuve allí y volví a España y los regalé. Se quedaron en Emiratos. Y más dolor de corazón tuvo que dejé allí uno de mis mejores halcones, Vega, uno de los halcones con los que en la competición hice más cosas, y lo tuve que dejar allí en el proyecto de cría porque ya no tuve manera de sacarlo. Me consta porque cuando compartimos experiencias en el Falconry Festival en Emiratos, en cuanto encontraste a un compañero le preguntaste por Vega lo primero. Sí. O sea que es claro, un halcón como Vega, que conocemos la trayectoria que tuvo ese animal, pues es muy querido. Y bueno, de vuelta aquí en España, te interesa destacar también como fotógrafo. Bueno, no soy un gran fotógrafo, pero soy un apasionado de la fotografía. Nos gusta hacer fotografías, a mi mujer le gusta mucho la fotografía. Ella ha hecho la mayoría de las fotografías que aparecen en nuestros libros, la inmensa mayoría, y en cuanto a fotos de cetrería, pero en cuanto a fotos de naturaleza nos encanta. Estamos metidos en un hide, o estamos haciendo caza fotográfica siempre que tenemos un hueco. Pero ahora nos hemos quedado a la altura del betún con nuestro hijo. Nuestro hijo, bueno, pues se ha formado en biología, doctor en biología, y paralelamente ha ido creciendo en fotografía y nos gusta hacerlo a los tres juntos. Vamos a un montón de sitios y él ahora está haciendo muy buenas fotografías. Nosotros no pasamos de ser meros aficionados, pero bueno, sí, hacemos alguna exposición, hemos tenido algún premio nacional, algún premio internacional. No nos presentamos a muchos sitios, la verdad, pero tenemos un nivel amateur profundo, digamos, y mucha ilusión en seguir avanzando y en seguir aprendiendo. Bueno, como dicen, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Eso. Vamos haciendo cosas, pero bueno, la fotografía de nuestra vida es así, y por lo menos en la mía, y la cetrería es así, por ejemplo. O sea, te quiero decir, es incomparable, aunque le echamos muchas horas y muchas ganas. No contento con todas esas experiencias, decide meterte en un auténtico berenjenal, que es ser presidente de la asociación con más cetreros de España, AECA. Sí. ¿Cómo surge y cómo recuerdas aquella etapa? Pues yo he sido siempre excesivamente crítico. Siempre, cuando algo no me ha parecido blanco, pues lo he llamado gris o lo he llamado negro, pero no, si no me ha parecido blanco no lo he dicho. Entonces, muchas veces, en muchas conversaciones, puedes oír, bueno, ¿y por qué en vez de criticar tanto no os ponéis delante y tiráis del carro? Y dije, pues sí, tenéis razón, vamos a ponernos delante y a tirar del carro. Creo que es lo que procede cuando alguien vive la cetrería como la vivimos nosotros, cuando alguien, su principal preocupación, muchas veces dónde vuelan tus halcones, la legislación que han de tener, cómo se puede formar a los jóvenes cetreros, etc. Cuando tu vida se rige por esas preocupaciones, creo que lo consecuente es tomar las riendas de un proyecto como una asociación nacional de cetrería, o al menos intentarlo si se tienen ideas y equipo.
Yo obviamente solo no me iba a lanzar a la piscina y creamos un equipo que en principio se comprometió a arroparnos en este sentido e iniciamos la andadura. Estuvimos 4 años, no quise continuar porque nadie sabe lo sacrificado que es en lo personal, lo que sufre la familia, no se hace una idea a nadie las horas que hay que robarle al sueño, porque muchas veces el equipo nace muy fuerte, empujando muy bien, pero desgasta y en cada etapa pues se puede caer uno o temporalmente se puede caer otro. Entonces el que ha asumido las riendas ha de decir esto sale sí o sí, y si un anuario tiene que salir con fecha X, sale con fecha X aunque yo no duerma, aunque yo vaya personalmente a la imprenta, o a que no puedo, yo no concibo decir bueno pues ya lo haremos el mes que viene. Yo no podía hacer eso. Vi también que las relaciones internacionales de la cetrería española estaban no como a mí me gustaría, e intenté potenciarlas, intenté mejorarlas, la relación con la IAF, la presencia en eventos internacionales como el Falcon Ring Festival. En fin, la cetrería española tenía un peso importantísimo a nivel mundial y creo que intentamos que se viese, que asomase un poco la cabeza. Y luego pues fue una etapa en la que peleamos muchísimo en cada una de las autonomías para que la normativa que actualmente rige se mejorase. Se continúa haciendo esa labor, han continuado otras directivas, siguen trabajando duramente en ello, es muy duro, y la asesoría legal no para de trabajar en ese sentido, pero bueno, creo que en nuestra etapa contribuimos a que eso fuera funcionando. Mi recuerdo fue muy bueno, es muy bueno, pero sí que, ya digo, el peso en lo personal no me compensaba los muchos halagos que recibí. Yo sé que tuve buena crítica en general y buen respaldo al periodo en el que estuvimos ayudando a la cetrería española, pero pesa muchísimo en lo personal y desgasta mucho en lo anímico, y hay que frenar. O sea, hay que... Yo soy un hombre muy de campo, paso muchas horas en el campo, y entonces pasaba muchas horas en el ordenador, muchas horas al teléfono, hablando con delegados, hablando con abogados, y desgasta. No es mi formación. De hecho, acaba tu etapa en AECA y vuelves a la esencia, a lo esencial, sí, a la cetrería pura, ¿no? Sí. Vuelves a ir con tu familia, sí, en tu casa, en tus terrenos, sí, y a cazar como un loco. Sí, no, la verdad nunca he dejado de cazar ininterrumpidamente todos los años, y siempre he combinado, si he podido, el alto vuelo, la altanería y el bajo vuelo. En la etapa que vivía en Valencia combinaba por un lado el gavilán, cazaba con gavilanes y cazaba por altanería, entrenaba a nivel de alta competición entre semana, y el día que podía escaparme, que generalmente eran 2 o 3 días a la semana, viajaba o a Albacete o a Cuenca 2 o 3 días a la semana. Era complicado, pero lo hacíamos. Yo podía salir, trabajaba entonces, por ejemplo, en una factoría de automóviles en Ford España. Yo tenía a lo mejor un turno de noche, empezaba a trabajar a las 10 de la noche, salía a las 6 de la mañana, y en la puerta me estaban esperando los compañeros con mi halcón en el maletero. Salía, me iba a cazar todo el día a Albacete y volvía y enganchaba otro turno de noche. Eso era impensable. Es decir, siempre estuve cazando al máximo nivel que me pude permitir. Siempre con muy pocos pájaros, siempre tenía un halcón, raro que tuviera 2, siempre uno, y siempre un gavilán. Cuando ya me vine a Cuenca, empecé a cazar ya con azores en vez de con el gavilán, porque ya había cazado previamente con azores, pero me permitía cazar con azores, y también cacé con Harris algunos años, y ya era combinar la caza de bajo vuelo con azor y la caza con halcones. He procurado tener siempre un altanero, he disfrutado de una altanera 13 años, por ejemplo, allí, un pájaro polivalente que ha cazado más de 900 presas, entre patos, perdices, cornejas, un halcón que ha matado más de 300 cornejas, urracas. Es decir, he procurado también tener pájaros muy polivalentes, ya que solo tenía un halcón, dedicarlo a varias modalidades. Es complicado de entender o decir eso no puede ser. Pues sí, puede ser, y el ejemplo es de mucha gente que ha podido venir a cazar. Es sencillamente adiestrar el halcón como si de una modalidad independiente se tratase, y cuando se consolida una, pasar a la siguiente sin dejar de manejarla en la anterior, y vas evolucionando y vas tocando distintos lances, y lo he conseguido. Y al mismo tiempo he tenido azores, igual he tenido azores por ejemplo a la perdiz, pero al mismo tiempo los he metido al conejo, a la liebre, el mismo azor, y han funcionado perfectamente, de poder hacer un centenar de presas, tanto de pelo como de pluma,
Y me ha gustado mucho esa polivalencia y el poder dedicarme a primera hora de la mañana a la altanería, por ejemplo, y el resto del día a cazar con mis perros, que me apasiona cazar con los perros, con una zona. Y es lo que actualmente hago en la medida que puedo. Sigo así. Es que una vez le oí decir a Aurelio Pérez que hay gente que presume de X años de experiencia, lo que tienes es un año de experiencia repetida. Sí. Entonces, precisamente esa filosofía del mundo de la cetrería te permite una vastísima experiencia en lo que es el cetrería. Y bueno, ya para cerrar un poquito esta charla informal y bueno, yo creo que muy interesante, vamos a hablar de competiciones. Yo viví los inicios de las competiciones. Actualmente soy juez nacional. Ha cambiado mucho todo desde que estaba estudiando juez nacional. Y a ver si compartes conmigo esta reflexión que yo tengo, y es que antes la gente competía con sus halcones de caza, con lo cual eso tenía una esencia muy importante, era diferente, nadie hacía exactamente lo mismo, y yo creo que la gente no era tan exigente, o sea, yo creo que iba más a la experiencia de competir y compartir que con el tema de ir a ganar. Primaba la experiencia sobre el ego. Sin embargo, hoy en día es otra cosa muy diferente, y entre otras cosas que ya no se hace caza real en campeonatos. Ya no hay liebre, ya no hay perdiz, ya es muy complicado, ¿no? Creo que hay alguna competición todavía que algunos años la final se ha hecho sobre perdiz, por ejemplo, y hay una competición actualmente que hace conejo con perros de muestra o con perros de caza. Sí. Puedes acudir con cualquier perro, un podeco, por ejemplo. Creo que eso es lo que queda, digamos, de caza, ¿no? Sí. El resto, pues sí, son escapes y demás. Mi opinión, al hilo de lo que comentas, yo, como te comentaba antes, vi la competición como una necesidad en su momento, hizo mucho bien a la cetrería, además ayudó a subir el nivel, por ejemplo, de altanería, porque intentábamos mejorarnos, etcétera. Pero aquello, una vez logrado el objetivo de que volvimos otra vez a tener la cetrería como modalidad cinegética, para mí perdió un poco la esencia, es decir, vale, ya hemos logrado esto. Lo de la competición es algo inherente al ser humano, es decir, nos gusta competir, a ver quién es más alto, a ver quién es más guapo, a ver quién corre más, hay unas olimpiadas, hay no sé qué, y en esto se quiere hacer igual. Yo entiendo que para mí el disfrute está en la caza, y el desarrollo máximo de un halcón está en lo que puede hacer enfrentándose al medio. Está compitiendo el halcón todos los días, pero con el medio, con un perdedero, con un viento, con una temperatura, con unas condiciones atmosféricas. Ahí, para mí, está la competición y la superación en el que ha de adiestrar a ese perro o a ese halcón. No quita mérito para que lo que se haga en una competición actual o futura lleve mucho trabajo y sea bonito. Eso no le quita mérito, simplemente es muy distinto. Eso es una coreografía. Es una coreografía que el animal aprende o el halconero le enseña con mucho cuidado, con mucha sutileza, con mucha maestría. Puede hacer una verdadera virguería, precioso de ver, subir un halcón a remo a 500 metros, a 400, me da igual, bajar en picado, capturar una paloma de escape, puede ser muy bonito y puede tener mucho mérito, pero para mí es una coreografía, y muchas veces se realiza de manera sistemática, en el mismo lugar perfecto, cuando el halcón quiere hacer esto, cuando el halcón no quiere no hace esto, cuando está en el mejor momento le sirvo esto. Son pájaros muchas veces carentes, a mi juicio, de iniciativa. Sencillamente han aprendido a hacer eso, han perdido la cabeza solo por eso, y están obsesionados en coger un techo, o están obsesionados, no les veo la iniciativa que les vea un halcón de caza, que el halcón decide si abandonar unas raleas, decide si... En esto lo veo un halcón que se le ha cerrado tanto el esquema, que hace una coreografía marcada y todos los días igual. Y si algo se tuerce en ese esquema, ya pues se va por uvas, o se posa aquí, o... no digo que sea fácil hacerlo, porque un halcón que tú sacas 500 kilómetros y te vas a competir a 2 horas o 3 de tu casa, se va a encontrar unas condiciones diferentes, el público, no sé qué, pero esos halcones están hechos para eso. Para mí, por lo menos cuando competía, no era complicado el tener ese nivel. Yo he ganado en las jornadas de León, no he quedado subcampeón en la jornada de León también, la he ganado con Gavilán también. No sé, he tenido un palmarés cuando competía importante.
creo que eso es una chorrada al lado de un lance mediocre de caza. Un lance medianamente bonito, en el que te haya cuchillado un azulón o te haya cazado una perdiz, para mí, yo he vivido las dos cosas, y el aplauso del público, he ganado el Autonómico de Madrid, el Autonómico de Castilla y León. Para mí recuerdo mucho más, con más satisfacción, el cazar un par de azulones en un lance o el cobrar una codorniz con el gavilán. No hace falta una perdiz con el azor o una corneja. El lance es memorable, esas cornejas. Para mí eso es lo complicado. Lo otro, si te dedicas a hacer una coreografía día tras día la misma, pues sí, pero luego encima tienes que rivalizar con un igual que tú. O sea, tienes que ir a decir que yo soy más alto que tú, más rubio que tú, tengo los ojos más azules, un día y otro día. Creo que ahí no ganamos nada, sino estamos trabajando nuestros egos, que bien es lícito, el ser humano tiende a competir. Y también, ahora hay muchos intereses creados, asociados. Los criadores que ganan una carrera, pues tienen una reputación. Hoy lo que interesa es vender muchos halcones a quien compra esos halcones para carreras y demás. Entiendo que a ellos les interese, obviamente, que esto se potencie y que haya una expectación, pero lo veo como las carreras de motos. O sea, al que le gusta la moto, y he estado 10 años encima de una moto, pues va en moto por el campo y la disfruta. No tengo que irme a un circuito a dejarme los dientes por ganar una competición, pero que esto es libre. Lo veo perfectamente libre, cada cual que se dedique a hacer lo que le guste y si quieren competir, pues adelante. Pero a mí sí me gustaría que le llamasen de otro modo, porque para mí, cetrería es la caza con aves de presa, para mí, y toda la vida lo será. Es decir, si se hace competición, a mí me parece perfecto, si está muy bien, y yo no reniego de que se haga, y todo lo que sirva para apoyar a la cetrería y a nuevos cetreros, nuevas incorporaciones. Pero que no se nos olvide nunca que el objetivo real de esto es que estos animales estén en el medio como sus congéneres salvajes, que se lleguen a desarrollar como halcones, como azores que son, sobre las presas del medio natural. Bien es cierto que cada vez es más difícil encontrar sitios apropiados, sobre todo en el tema de la altanería, encontrar menos restricciones, menos parques eólicos, menos placas solares, menos vallas, menos autovías. Cada vez es más complicado. Pero no lloremos tanto, porque es complicado para todos. Yo sigo haciéndolo, llevo 40 años haciendo esto. Que no piense nadie que regalan cada presa. Yo sigo viajando, me levanto a las 5 de la mañana, me hago 200 kilómetros, cazo o no cazo una perdiz, y luego cazo o no cazo una liebre y me vuelvo a mi casa otros 500 kilómetros. Otros días puedo cazar en la puerta de casa, pero no siempre. Y que no piense nadie que esto lo hacemos porque tenemos un poder económico tremendo, no, todo lo contrario. Es muy complicado el poder conciliar esto y seguir haciéndolo. Pero el que quiera puede seguir cazando. Que no puedes cazar sisones como se hacía antaño por la altanería, pero puedes cazar conejos a lo mejor con un harris y no desmerece. Es una cosa bonita. Puedes cazar con un gavilán determinadas presas, igual. La codorniz o urracas, tengo amigos ahora mismo que lo están haciendo y están disfrutando enormemente. ¿Que hay quien quiere competir, quiere detrás del consuelo para competir? A mí me parece bien, no me parece mal en absoluto. Ahora yo doy mi explicación de por qué dejé en su momento de competir y que no me interesa en absoluto hoy la competición. No tengo que medirme con nadie para nada. O sea, creo que ya me he medido bastante y creo que la medida la da la presa y el campo. Pues la verdad es que me dejas la recta final de esta charla votando. Sí que estoy de acuerdo contigo en que había que empezar a utilizar la palabra cetrería apropiadamente. Y que efectivamente la cetrería es la caza de presas salvajes. Sí. Oímos a veces decir, no, es que he cazado un escape. No, tú no has cazado un escape. Presas salvajes en su medio con aves de presa adiestradas para ello, y que lo otro son actividades con técnicas cetreras. Sí. Y eso, por ejemplo, en Francia lo tienen más desarrollado. Claro. Aquí en España aún tenemos que abrir ese melón, que va a ser complicado, junto con el de los exámenes, junto con el de los permisos de tenencia, que no hagan que se consigan menos cetreros, sino mejores cetreros. Pero bueno, eso es un melón que a lo mejor en otra charla abriremos. Por ya enfocar el final de la charla, la cetrería antigua, la que tú y yo conocimos, sin emisores, con más miedo, que el señor estaba en el morral siempre preparado, en la que miramos continuamente al horizonte y al cielo, a la cetrería actual, en la que se mira a un móvil. La cetrería
antigua de la paciencia, la pasión, no tirar la toalla, la perseverancia, a la cetrería actual del prontismo, de las facilidades. ¿Con cuál de las dos te quedarías si tuvieras que elegir? Obviamente con la que estoy, que yo sigo en el Pleistoceno. Es con la cetrería que he practicado, que he conocido. Lógicamente hemos evolucionado. Yo empecé, como tú bien dices, cazando sin emisores, incluso cornejas, que era muy complicado porque hemos recogido el halcón a 6 o 7 kilómetros, pero entonces sabíamos leer el campo, aprendíamos a leer el campo. ¿Qué estaba ocurriendo? Si te las marcaban las cornejas el halcón, pues tenías que ir en aquella dirección todo lo rápido que pudieras. No había emisor y era complicado. O sea, que manejar un gavilán en medio de un matorral, detrás de mirlos, que se podía cazar entonces, sin un emisor, pues no era nada fácil. Pero bueno, aprendimos y lo hicimos. Yo me quedaría con esa cetrería. No reniego de los avances, pueden ser muy útiles. Puede ser muy útil un dron para adiestrar un halcón, puede ser muy útil un GPS para adiestrar un halcón, utilísimo en muchas modalidades, pero especialmente en la altanería. Da pie a poder manejar el pájaro y avanzar en unas lecciones tremendas. No reniego de eso, pero no lo utilizo, todavía no soy esclavo de eso. No soy esclavo, no dependo de eso porque no lo he utilizado nunca. Reconozco que es un avance tremendo, eso es innegable. Y permite recuperar muchos pájaros que a lo mejor de otra manera estarían perdidos, incluso con telemetría convencional, porque hay pájaros que se salen de esa radio. Pero sí que en aquella época lo que aprendías es a manejar un pájaro de manera perfecta. Tú no dabas un paso si previamente no habías asegurado el anterior. No volabas un halcón al loco. Hoy hay quien vuela los halcones con la seguridad de que llevaba un GPS en la espalda. Y eso muchas veces no te deja hilar fino, no te deja ser tan fino. Entonces no podías tener fallos. Si los tenías una vez. Sí. Entonces aprendías a hilar más fino. Y manejábamos los pájaros en todo tipo de condición, con vientos, con las condiciones que había. Y claro, tenías que tener un manejo bueno. Y hoy se echa mucho de menos muchas veces ese manejo. Hoy hay mucho descuido. Todos los cetreros de antes, todos conocían el campo. O sabían buscar una presa, sabían de querencias, sabían de horarios, sabían... Hoy en día mucha gente no sabe... Vamos, yo conozco cetreros que han entrado y han matado un conejo y han tenido que abrir un conejo, destripar un conejo y se han retirado del tema. O sea que, por ejemplo, hay muchas cosas que han cambiado y yo me quedaría con la esencia de lo que he vivido hasta ahora. Yo sigo practicando esa cetrería, no he cambiado en lo sustancial. Sí que he avanzado, por ejemplo, como he convivido con cetreros más antiguos todavía, por ejemplo con Aurelio, cuando hablamos de maestros, Aurelio estaba en casa varias veces, hizo el prólogo de mi primer libro, nos llevábamos muy bien. Pues Aurelio me veía volar con niebla y el hombre no tenía mucho pelo, pero el que tenía se le erizaba. Y le dije, ¿pero cómo voy a con niebla? Digo, Aurelio, esto ha cambiado, yo llevo un emisor y no pasa nada, puedo volar con niebla, no pasa nada. Ellos no podían ni hacer eso, porque no podían perder el halcón, sí o sí. Nosotros avanzamos un paso más. Hoy en día el GPS también, pero no hay que relajar el listón de tener un pájaro bien acondicionado, de tenerlo sentado, hoy se hacen muchísimas cosas que serían impensables. O sea, se suelta un halcón, se vuela y luego se le enseña a hacer determinadas cosas. Avanza por un lado a lo mejor en musculación y tal, pero al mismo tiempo hay cosas que no se han pulido y luego las puedes pagar el resto de la vida del pájaro. ¿Y cómo es el futuro de la cetrería en España? Pues el problema principal que veo es el deterioro progresivo del campo, la dificultad que hay para encontrar sitios apropiados para cazar. Yo creo que el problema principal no viene por ahí. Hoy tenemos los pájaros que queremos para surtirnos. De hecho, creo que hay muchísimos pájaros y me da una pena terrible cuando un criador o el otro han sacado tantos pollos y llega el mes de octubre y no han salido los pollos de la cámara y siguen sin salir. A mí me da pena, porque para mí era un bien tan preciado un halcón que bueno, pues era... No va a estar, yo no concebía un halcón en una cámara parada ahí un año porque no... eso me da... Perdiendo su esencia, su tiempo de adiestramiento, claro, su capacidad pulmonar, cardíaca, todo. No acaba de desarrollarse el animal. A mí me da cierta pena eso. Veo que la cetrería tiene un futuro prometedor porque hay muy buenos cetreros en España, muy buenos. Veo que hay muy buenos cetreros, muy buenos adiestradores, un nivel altísimo de cetrería, pero los veo que están perdiendo el norte en muchos casos.
que la competición los arrastra o los motiva, y la caza los desmotiva o cada vez les importa menos. Y creo que tenemos la asignatura pendiente ahí, en no perder esa esencia. Yo he viajado bastante con el tema de la cetrería y he visto la cetrería que se practica en otros países y me dan envidia otros países, el nivel de cetrería que tienen, y algunos están incurriendo en las mismas, llamémoslo, los mismos pecados. Por ejemplo, México tiene un nivel altísimo de cetrería, y cuando hablo de cetrería cinegética, con un manejo muy bueno de los pájaros y cazando mucho y muy bien, con mucho estilo, y veo que la competición les está afectando, están cogiendo también esa costumbre. Creo que no se debería perder el norte, creo que es importante no perder esa esencia. Hemos tenido unos cetreros en España impresionantes, y creo que podemos mantener esa línea. Lo sigue habiendo muy buenos cetreros cazadores, y creo que no es reñido con poder competir, se podría competir, pero no perder la esencia. A mí me da pena esa deriva, un poco sí. Pues nada, hasta aquí esta charla. Y bueno, de los últimos libros, como sabes que tanto me apasionan, que he recibido es el libro de Didier Álvarez, de Cuba, que se llama Menejoneros, en el cual nos muestra una... Yo digo que ese libro nos hace a la conducta occidente. Lo que es tan fácil conseguir aquí, bueno, no contar ya de medicamentos, antibióticos y demás, para ellos mismos, pero un cascabel, una caperuza, un guante, para ellos es muy importante. Y quiero acabar esta charla con una reflexión que hace Didier en su libro, que yo creo que también viene al pelo de aquella cetrería vieja que practicábamos, que dice: son las decisiones que tomamos y no las condiciones que tenemos las que determinan si en realidad somos buenos cetreros. ¿Compartes esta idea? Creo que sí, porque he conocido cetreros con muy pocos recursos. A Didier, por ejemplo, lo he conocido también, y he conocido a los cetreros con más recursos del mundo. He compartido mesa y campo más con los de abajo que con los de arriba, pero con todos, y conozco varios casos. Y creo que con pocos medios y muchas ganas se puede hacer buena cetrería. Y muchas veces el tener las cosas fáciles no nos ayuda mucho a afilar el ingenio, sobre todo a ponerle ímpetu. Yo creo que muchas de las cosas se consiguen con empuje, con ilusión, con ganas y con perseverancia. Creo que la cetrería es un arte de sutileza y de perseverancia. Creo que hay halconeros que lo tienen más fácil, hay quien tiene un talento natural para relacionarse con los animales y lo tiene más fácil, y hay algunos que somos más durillos o menos inteligentes, pero a base de perseverancia y de esfuerzo pues hemos conseguido disfrutar de esta modalidad de caza. Pues muchísimas gracias por este ratito tan bueno, y nos vemos en el campo. Gracias a ti, y por supuesto nos vemos en el campo.